Mi nombre es Jorge Cabase. Hoy les voy a hablar sobre los sensores, los tipos de sensores, las características y una pequeña conclusión del tema. Espero que lo disfruten y les guste. Para comenzar hablando un poquito de sensores, es un concepto genérico que hace referencia a diferentes tipos de sensores o instrumentos. Bajo esta palabra de sensores se entiende tanto las unidades que emiten una señal analógica como las unidades que emiten una señal binaria, es decir, encendido o apagado. En todos aquellos lugares donde no sea posible detectar magnitudes eléctricas, se requieren los sensores y para ello se tiene que convertir una magnitud física en una magnitud eléctrica. Para comenzar a hablar un poquito de los sensores, es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, la intensidad lumínica, la temperatura, la aceleración, la inclinación, la presión, la fuerza, la torsión, la humedad, el movimiento o el pH, etc. Y una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica, como un RTD, o una capacidad eléctrica, como un sensor de humedad. También, para seguir hablando un poco de los sensores, podemos especificar en qué áreas se aplican los sensores. En la parte industrial, automotriz, en la robótica, en la industria aeroespacial, en la medicina, en la industria de la manufactura y también en nuestra vida cotidiana cuando lo podemos encontrar en diferentes aparatos eléctricos. Para continuar, tenemos las características de los sensores. Está el rango de medida, la precisión, el offset o desviación de cero, la linealidad o correlación lineal, la sensibilidad de un sensor, la resolución, las derivas, la repetitividad y el tiempo de respuesta. Primero vamos a explicar qué es el rango de medida. Es el dominio de la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. También tenemos la precisión, que es el error de medida máxima esperado. Después tenemos el offset o desviación de cero, que es el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Es decir, si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset, es decir, el down. La linealidad o correlación lineal es la cantidad de tiempo que puede durar el sensor funcionando. La sensibilidad de un sensor es que la entrada y varía con respecto a la magnitud de la entrada y a la magnitud de salida. La resolución es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a la salida. También tenemos que las derivas son otras magnitudes, aparte de la medida, como por ejemplo la que influyen en la entrada y la que influyen en la salida, que pueden ser condiciones ambientales como la humedad, la temperatura u otras cosas ambientales. Tenemos la repetitividad, que es el error esperado al repartir varias veces la misma medida. Y tenemos el tiempo de respuesta, que se conoce como es el tiempo que corresponde o que transcurre entre la detección de un objeto y el cambio de estado del dispositivo de salida, es decir, de encendido a apagado o viceversa. También es el tiempo que el dispositivo de salida tarda en cambiar de estado cuando el sensor ya no detecta el objeto. Es decir, siempre para que haya tiempo de respuesta es necesaria la aplicación específica, es decir, tiene que haber una función del tamaño del objeto y la velocidad que pasa por el sensor. Ahora tenemos los tipos de sensores. Primero tenemos los detectores ultrasonidos. Los detectores ultrasonidos resuelven los problemas de detección de objetos de prácticamente cualquier material. Trabajan en ambientes secos y polvorientos. Normalmente se usan para el control de presencia y ausencia, distancia o rastreo. Interruptores básicos. Se consiguen interruptores de tamaño estándar, miniatura, subminiatura, herméticos sellados y de alta temperatura. Los mecanismos de precisión se ofrecen con una amplia variedad de actuadores y características operativas. Estos interruptores son idóneos para aplicaciones que requieren tamaño reducido, poco peso, repetida y larga vida. Los interruptores manuales. Estos son los sensores más básicos. Incluye pulsadores, llaves, selectores rotativos, conmutadores de enclavamiento, y estos productos ayudan al técnico e ingeniero con limitadas operaciones en técnicas de actuación y disposición de componentes. Ahorita tenemos los productos encapsulados, que son diseños robustos de altas prestaciones y resistentes al entorno o herméticamente sellados. Esta sección incluye finales de carrera miniatura, interruptores básicos, interruptores estándar en miniatura, interruptores de palanca y pulsadores luminosos. Ahora también tenemos los productos para fibra óptica. El grupo de fibra óptica está especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes optoeléctricos activos y submontajes para el mercado de la fibra óptica.
Estos productos son compatibles con la mayoría de los conectores y cables de fibra óptica multimodo estándar disponibles actualmente en la industria. También tenemos los productos infrarrojos, que la optoelectrónica es la integración de los principios ópticos y la electrónica de los semiconductores. Los componentes de los sensores son fiables y económicos e incluyen diodos emisores de infrarrojo, sensores y montaje. Tenemos los sensores para automoción. Se incluyen sensores de efectos Hall, de presión y de caudal de aire. Estos sensores son de alta tecnología y constituyen soluciones flexibles a un bajo costo. Su flexibilidad y durabilidad hace que sean idóneos para una amplia gama de aplicaciones de automoción. Ahorita también tenemos los sensores de caudal de aire. Los sensores de caudal de aire contienen una estructura de película fina, aislada térmicamente, que contiene elementos sensibles de temperatura y calor. La estructura del puente suministra una respuesta rápida al calor de aire y otros gases que se pasa sobre el chip. También tenemos los sensores de corriente, que los sensores de corriente monitorizan corriente continua o alterna. Se incluyen sensores de corriente lineales ajustables de balance nulo, digitales o en paralelo. Los sensores de corrientes digitales pueden hacer sonar una alarma, arrancar un motor, abrir una válvula, desconectar una bomba. La señal lineal duplica la forma de la onda de la corriente captada y puede ser utilizada como un elemento de respuesta para controlar un motor o regular la cantidad de trabajo de una máquina. Los sensores de efectos Hall son semiconductores y por su costo no están muy difundidos, pero en codificadores de servomecanismos se emplean mucho. Sensores de humedad. Los sensores de humedad, es decir, relativa o temperatura, están configurados con circuitos integrados que proporcionan una señal acondicionada. Estos sensores contienen un elemento sensible capacitativo en base de polímeros que interacciona con electrodos de platino. Están calibrados por láser y tienen una intercambiabilidad del 5%. También tenemos los sensores de posición del estado sólido. Los sensores de posición del estado sólido son detectores de proximidad de metales y de corriente. Se consiguen disponibles en varios tamaños y terminaciones. Estos sensores combinan la fiabilidad, la velocidad y la durabilidad con diversos circuitos electrónicos para aportar soluciones a las necesidades de la aplicación. Sensores de presión y fuerza. Los sensores de presión son pequeños, fiables y de bajo costo. Ofrecen una excelente repetitividad y una alta precisión y poseen condiciones ambientales variables. Además, presentan una característica operativa constante en todas las unidades. También tenemos los sensores de temperatura, que se catalogan en dos series diferentes, que son la TD y la HEL. Estos sensores consisten en una fina resistencia variable con temperatura y están calibrados por láser para una mayor precisión e intercambiabilidad. También tenemos los sensores de turbidez, que son los que aportan una información rápida y práctica de la cantidad relativa de sólidos suspendidos en el agua u otros líquidos. La medición de la conductividad de una medición relativa de la concentración iónica de un líquido dado sobre con respecto a un sólido. También tenemos los sensores magnéticos, que se basan en la tecnología magnetorresiva, ofrecen una alta sensibilidad. Entre las aplicaciones se incluyen las brújulas con torres remoto de vehículos, detección de vehículos, realidad virtual, sensores de posición, etc. También tenemos los sensores de presión, que están basados en la tecnología piezoresistiva combinada con microcontroladores que proporcionan una alta precisión independiente de la temperatura y capacidad de comunicación digital. Las aplicaciones afines de estos productos incluyen instrumentos para aviación, laboratorios, controles de quemadura, calderas, comprobación de motores, tratamiento de aguas iguales y sistemas de frenado. Algunas aplicaciones de los sensores. Los sensores se pueden utilizar en diferentes áreas de la vida cotidiana o de la industria. En el caso de la vida cotidiana podemos encontrarlo en el caso de sensores de temperatura lo encuentras en los termómetros eléctricos para cocinar. En el caso de los sensores de humo lo encuentras en detectores de humo. En el caso de sensores de movimiento lo puedes encontrar en diferentes compañías de seguridad como los detectores de movimiento. En el caso de la industria podemos conseguirlo los sensores de presión en controles de quemadores, calderas, laboratorios, etc. También tenemos el caso de los sensores magnéticos, los podemos conseguir en vehículos, realidad virtual, sensores de posición, etc. Por último, se puede concluir que los sensores son muy importantes para el hombre, ya que con ellos obtenemos beneficios como lo son saber la temperatura de algún alimento, saber cuándo hay peligro de algún gas o humo a través de detectores de humo. En el caso de la industria, ayuda a detectar cambios químicos en algún producto, etc. Todos estos sensores facilitan el trabajo del hombre en cualquier actividad que realice. Sin ellos, muchas actividades serían imposibles o muy difíciles de realizar.